Bueno, vamos a revisar a ver qué fue lo que fue. ¿Qué fue lo que se inventaron? Un Tales, es que un Tales de Mileto. Es el primero famoso de los 7 sabios de Grecia. Fue el primer filósofo jónico. Recorrió Egipto, se le atribuye haber predicho el eclipse de sol que ocurrió en el año 585 a.C. También se le atribuye el haber realizado la medición de las pirámides mediante la sombra de proyección. Fue el primero en dar explicación de los eclipses. Vivió y murió en Mileto. Se dice que no dejó nada escrito excepto la astrología náutica. Muy nerd, ¿no? Sí. El señor se llama, bueno, démoslo quieto porque de pronto se vuelve muy famoso, Cristian Camilo López. Lo tranquilo. Muy bueno, ese no. Brooke Taylor, matemático puro, discípulo de Newton, reconocido por su trabajo en el método de los incrementos inversos y su gran aporte a la diferencia finita. Y ahí murió. Es que pena. 0,5. Leonardo de Pisa, en su libro, uy, hermano, esta letra es pero mortal. El libro de los cuadrados, en donde se exponen 20 proposiciones en donde están las propiedades que llevan a resolver el problema que había propuesto Teodoro, astrólogo de Federico II, donde resuelve el problema del segundo grado, conocido como Fibonacci. Fue matemático italiano. El problema planteaba encontrar el cuadrado tal que la suma... Uy, esto no se entiende. Bueno, pero bueno, Leonardo de Pisa es bien interesante. Leonardo de Pisa es uno de mis favoritos personajes y también conocido como Fibonacci, es muy chévere. Pitágoras. Mi personaje favorito es Pitágoras, pues él fue quien dio el teorema de Pitágoras, los números y los números cuadrados. Él junto con sus discípulos descubrieron lo anterior. Fue hijo de un señor llamado Mensaico, nació en Samos, actualmente Italia. Ahí se va. Bueno, sí leyeron ahí algo, ¿no? Uy. Isaac Newton, el más grande de los matemáticos. Una de las cosas que inventó fue... no sé qué cosa de papel plegado, un carro de 4 ruedas impulsado por manivela. A la edad de 12 años estudió latín, algo de griego y lo básico de geometría y aritmética. Representaba el periodo entre 1959 y 1960. Los estudios para Newton fueron una gran utilidad, los trabajos matemáticos, uy no, pero no, me decepcionaron esa de Newton. Bueno, muy bien. Bueno amigos, les tengo noticias varias. Les presento el poder. Y esto lo ponemos ahí para que todos los seguidores de Europa, Asia, etc. y toda Latinoamérica miren esto. El álgebra lineal de Howard Anton. ¿Sí estamos? Eso es un librazo. Lo digo porque es tranquilo, es lindo. Es un libro que me salvó en un momento donde yo realmente cuando estaba en el pregrado no entendía nada. Y el tipo ya estaba volando y yo no entendía absolutamente qué. Nada. Cogí el libro, obviamente es una cuestión de dedicación, de esfuerzo, toca sentarse, rayarlo para poder entenderlo. Pero el libro es lindo. Y tengo este, que yo les dije que como que estaba perdido, pero escarbé y yo por Dios lo encontré, que este es de La Nacional. Este se llama el señor Rubén Sánchez y Antonio Velasco. Este librito es un poco diferente, ¿sí? Este es un libro más pragmático. Eso es 1, 2, 3 por mí, se hace así y ya. Pero en cuanto al lenguaje es mucho más pesado que el de Howard Anton, ¿sí? Porque, por ejemplo, miremos aquí así por leer algo, que yo lo vi estos días y dije, ve, interesante. Me lo encontré así como rápido. A ver, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo esta nota?
Aquí, miren. Álgebra de vectores, producto interno, definición. O sea, es muy matemático. Es muy matemático, no es ingeniería ni es como ese, es muy matemático. Definición primero. R a la n es igual a los x sub 1, x sub 2, x sub n pertenecientes a R para cada i igual a 1, 2, 3 hasta n. Los elementos de Rn son llamados puntos o vectores. Ya, definí vector. Entonces se pone un tanto que violento, pero los ejercicios y las cosas que propone son muy chéveres. El lenguaje es un poco fuerte, pero tiene las propiedades y todo, entonces es muy buen libro. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a rayar lo que es álgebra lineal ahora sí en serio. Entonces vamos a hablar de, lo primero que vamos a hablar es de vectores, ¿sí? Primero lo voy a hacer en un lenguaje más bien tranquilo, castizo, muy sencillo, y luego lo miramos, de pronto lo podemos contrastar con lo que nos proponen ahí. Si estamos con teoremas, con cosas un poco más formales, ¿sí? Pero yo creo que primero hay que verlo como en un lenguaje más tranquilo. Entonces, vector. Vector. Este color no me gusta. Vector. ¿Listo? Entonces, tengo por vector. ¿Qué es vector? Preguntémosle a los expertos en física. Vector. Vector. ¿Qué es un vector? ¿Qué vieron que es un vector? Una línea con dirección y sentido. Es una línea que tiene dirección y sentido. Y magnitud. ¿Listo? Vector. ¿Qué se acuerdan del colegio que es vector? Porque en el colegio también a uno creo que al principio de física alguna le dijeron vector, ¿no? Oiga, cómo han cambiado las cosas, ¿no? A mí me enseñaron que era vector en el colegio. ¿Listo? A priori a uno le enseñan, eso es muy de la física y estoy aclarando que es muy de la física. Si estamos, decir que un vector se puede representar con una flecha. Incluso, pues uno puede decir que es una flecha, ¿sí? Es una flecha que tiene unas propiedades bien especiales, ¿sí? Una flecha que tiene una cosa que llaman disque magnitud, una cosa que llaman dirección y otra cosa que llaman ¿qué? Sentido. ¿Sí estamos? ¿Cuáles son estos entes dentro de este dibujo? Pues en general, ahí pintado así como en la nada, pues uno realmente no puede decir mucho. Para que este vector cancione, para que uno lo pueda entender bien, tiene que pintarlo en un plano cartesiano. O sea, en R2, en R3 o en Rn, como dijo el man del libro. ¿Sí estamos viendo que dijo que era Rn? Pero Rn es un espacio matemático grande, ¿sí? Es cualquiera, sí, pero puede ser grande. O sea, ahí se está pensando que es un espacio grande. ¿Cuál es R? ¿Cómo pinta uno R? Mi hermano, inspiración chica, dímelo todo, R. ¿Cómo se pinta R? ¿Cómo así que no sé? ¿Cómo se pinta R? Allá mi amiga se inspira R. Ah, no. No. R. Mi hermano, ¿cómo se pinta R? ¿Ah? No. No. ¿Ah? Una dimensión. Dos líneas. Una dimensión. ¿Cómo se pinta? No. Una línea. Con una línea. Con una línea. R es lo que su profesora ya. Y me acuerdo que la tipa me lo dijo en séptimo. Me miró y dijo: papito, se pinta eso aquí. Y ahora en adelante usted lo tiene que tener claro aquí. La recta numérica. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. La recta numérica, positivo sí, Negativo. negativo. Mi hermano, eso es R. Así cuando ya un matemático habla seriamente. Entonces es una sola dimensión. Entonces dice, mire, R, menos 1, menos 2, 1, 2, etc. ¿Está claro? Eso es R. ¿Sí? ¿Para qué? Para que empiecen a entender, porque el man ya empezó así. Es un espacio R. Dios mío, ¿de qué está hablando? De entrada ya uno está violentado. Entonces, R. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Pero yo estoy diciendo que para que esto tenga sentido, tengo que pintarlo, pues, digamos, de alguna forma para poder hablar de la dirección y el sentido y como todo el tiempo, pues puedo hacerlo en R.
De hecho, un vector en R se puede representar. Simplemente un vector en R será una flecha que va, por ejemplo, de aquí a acá. Esto es un vector en R. Una flecha en una ¿qué? Dimensión, ¿sí? Pero yo no sé si se dieron cuenta que el tipo hablaba como de unas coordenadas, de las x sub i, x1, x2, x3, x4. ¿Sí estamos? Entonces ahí, pues aquí hay unas coordenadas, ¿sí están de acuerdo o no? Este man tiene coordenadas, como solo es una coordenada, pues uno dice 2 en x, si es el caso. ¿Sí estamos o no? Y ya, no puedes decir más. No hay i, o no hay y, y no hay z. Eso es R. R2. ¿R2 es qué? El plano cartesiano, ese famoso que también me dijo, pero ya como en octavo, noveno, que empezó uno a pintar las soluciones de las rectas y todo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Solo que nos vamos a ir de violentos y lo vamos a hacer en R3. ¿Sí? Pero bueno, mientras tanto, recordemos, este mundo light. Además que es que el problema de R2 es que lo vuelve a uno como muy lochoso. R2 tiene un problema y es que pues a uno casi todos se lo enseñan en R2, pero el mundo real es en R que y ahí hay el problema. Entonces esto es lo que uno denominaría el famoso R2. Entonces uno dice 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, y acá 1, 2 y 3. ¿Sí estamos? Esto es R2. R2. Y es que ustedes no se imaginan con qué espacio nosotros nos vamos a topar cuando estemos trabajando. Cuando les diga, esto es el espacio de las R a la N por M. Entonces voy a decir, profe, ¿y usted de qué diablos está hablando? Por eso es que hay que tener claro que estos detalles. ¿Listo? ¿Cuál sigue? ¿R qué? R3. ¿Cómo es R3? Plano cartesiano con una mente. ¿El plano cartesiano con quién? Con Z, plano. El plano cartesiano con una Z. ¿Sí estamos o no? Sí, pues resumen light es eso. Entonces, R3, amigos, que no olviden, R3 es este espacio. O se representa, ¿no? Pues se representa de esta manera, ¿no? Es una forma de verlo. Esto es R3, o sea, la esquina del salón. ¿Lo ven? Una pared, otra pared y el piso. Una pared y el piso. ¿Está claro? Hagan un acto de fe. Esto es R3. ¿Listo? Generalmente los manes dicen que este es X, este es Y y este es ¿qué? Z, generalmente. Pero usted puede ponerlo como se le dé la gana, mi hermano. O sea, ahí no hay pierde. La cosa es que generalmente lo hacen así. ¿Sí estamos? Generalmente lo hacen así. Y entonces aquí otra vez uno tiene unas cuadrículas, otra vez tiene los negativos, los positivos y uno pinta exactamente el mismo tipo. ¿Listo? No voy a entrar mucho en detalles ahí de hacer los numeritos, pero pues tenemos que funciona básicamente que igual. ¿Sí estamos? Listo. R3. Pero resulta que este man, ya lo leí, ¿sí o no? El man es osado. El man nos dice R1 bien, R2 bien, R3 bien, pero el man habla de R ¿qué? N. Rn, por ejemplo. Rn, pues puede ser 1, 2, 3, pero pues la idea es como jugar con dimensiones mayores. Entonces uno dice R4. Listo. Entonces, listo. Yo lo miro, papá, y le digo, lo miro a los ojos y le digo, lo reto. Pinta R4. Pues sería la contraparte de eso. Pues de la Z para abajo, ¿no? No. De la Z para abajo también sigue siendo R3. Es decir, R3 es este salón, pero el salón de abajo también es R3. Lo que esté a la vallada es R3 y lo que esté allí también es R3. De hecho, miren que aquí hay una cosa bien chévere. Esto es una recta, aquí se forma una cosa que llamaban los expertos cuadrantes. ¿Se acuerdan? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. Aquí también se forman unas cosas similares. Ya no se llaman cuadrantes, se llaman octantes. O sea que si tú cortas esas líneas, o sea, tú las puedes propagar virtualmente. Entonces, si tú las propagas virtualmente, pues tú vas a poder formar muchas más, digamos, habitaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esas líneas punteadas están detrás de estos muros. Entonces empieza a generar diferentes cuartos. Un cuarto por allá, un cuarto acá, un cuarto allá, otro cuarto allá, otro cuarto allá y 4 cuartos arriba. ¿En superior diagonal? Sí, pero. ¿Un qué? Diagonal.
¿Cómo así? ¿Sí? Si una diagonal que divida los cuartos para hacer la cuarta. No. Me encanta su pregunta, señores, de las preguntas más decentes que me han hecho en los últimos años. Me gusta. Miren, ¿por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque hay un criterio, y eso es casi el último tema que vamos a estudiar de este curso. Se llama independencia lineal. Y entonces, básicamente lo que le dicen a uno es, miren, estamos de acuerdo que si uno pinta, por ejemplo, acá en el plano cartesiano, una flecha así, uno puede representar esa flecha con una combinación de una flecha así y una flecha así. ¿Sí estamos? Eso. Entonces esa línea no puede ser otra dimensión, porque depende de esta y de esta dimensión. ¿Me hago entender? Entonces si usted pinta una diagonal así, con toda seguridad esa diagonal así puede ser representada por esta y esta dimensión. Entonces no podría ser. Entonces no puede ser R4. ¿Sí me entiendes? Ese es el punto. No sé si me hice entender, ¿sí? Sí. Aquí, esta flecha, que es un vector, es una diagonal, depende de dos dimensiones, de X y de Y, o lo puedo representar como X y Y. Entonces no veo la necesidad de decir que esta línea es una dimensión, porque puede ser representada por las dos dimensiones básicas que son X y Y. ¿Sí estamos? Entonces uno dice que esta flecha es dependiente o linealmente dependiente de X y Y. Eso es lo que dicen los manes, eso se llama dependencia lineal, así, en resumen light. ¿Sí estamos? Pues resulta, amigos, que ese sí es un reto artístico. Es decir, los artistas han intentado pintar R4, pero R4 es algo que está fuera de ¿qué? De este mundo. Este mundo es R3. O sea, lo que usted ve es R3. Y una línea, muy desde la física de Newton, ya hablando de eso, una línea de tiempo que pasa que podría ser como el tiempo, pero eso es independiente. Según la relatividad, cosas que ya son violentas, Einstein y todas esas mentiras, ¿sí o no? Todas esas barbaridades. Todas esas barbaridades, ¿sí? Esas cuestiones hablan de R4, de alguna manera. O sea que R3 y una cuarta dimensión que sería el tiempo. Así la tratan como una dimensión, no como una línea independiente allá aparte, sino como una cuarta dimensión, sí. Pero entonces... O sea que no entraría no se puede ver. Entraría aparte de... Sí, está fuera de este contexto. Nadie ha podido pintar R4. Pero entonces los matemáticos son muy tesos, porque los manes, por allá en 1800 algo, los manes ya hablaban de R a la 100, de R a la 4, de R a la 10, es decir, un sistema de muchas dimensiones. Así no lo puedan ver. Es decir, a veces uno puede hablar de cosas que ni siquiera puede ver, y es una maravilla. ¿Se va a entender? Yo puedo decir, mire, este espacio es de 10 dimensiones, este vector vive en ese espacio. ¿Y sabe qué es más brutal? Cuando los manes dicen, ¿y sabe qué? Yo le puedo decir qué ángulo hay entre esos dos vectores en R10. ¿Sí me entiendes? Porque los manes la tienen muy clara, pero es pura ¿qué? Matemática, que sale un poco de lo que uno percibe. ¿Sí estamos? Entonces bien, ¿cómo se representan esta magnitud, dirección y sentido? Pues la voy a representar primero en R2 y voy a aprovechar que ya hice este dibujito para hablar un poquito de esas cosas, ¿sí? Pero voy a extender un poquito este vector que es muy pequeño. Entonces miren, digamos que este es mi vector, ¿listo? Primera cosa, un vector se denomina o se denota con letras mayúsculas y generalmente se les pone una cachucha, o sea, una flechita encima. ¿Estamos? Esa es una cachucha, porque es que después les voy a enseñar la cachucha sofisticada, que son otros vectores especiales. Sí, son vectores especiales de cachucha sofisticada, así que hay que tener cuidado. ¿Listo? Entonces, este es un vector, se denotan con letras mayúsculas y con cachucha. O, a veces los libros, como no tienen, digamos, no hacen eso de la cachucha, entonces lo que hacen es ponerle negrilla. ¿Sí? Un vector se representa con negrilla, mayúscula y negrilla, para diferenciarlo de otras variables. ¿Listo? En nuestro curso, ¿cómo lo vamos a usar? Con cachucha. ¿Sí está? Listo. El vector, por ejemplo, en este espacio R2, se le puede asociar visualmente un ángulo. Y ese ángulo es el ángulo que tiene respecto al eje ¿qué? X. No sé, digamos teta. Estamos el ángulo teta. ¿Listo? El ángulo es uno de estos personajes. ¿Sí? Y miren que como yo pinté un vector, también le puse pues la punta de la flecha. Entonces aquí hay dos personajes vitales, esta punta de la flecha y este ángulo. ¿Sí? Al ángulo
es lo que uno llama la famosa ¿qué? Dirección. Entonces el ángulo es lo que uno denomina dirección de un vector. Recuerden, siempre que uno empieza un tema, cualquiera que sea, lo primero que hay que saber es que, pues, cómo son los nombres, cómo se bautizan las cosas, ¿no? ¿Cómo se juega qué? El juego. Siempre lo asocio a los videojuegos y es que es igualito. ¿Qué hace el botón A? ¿Qué hace el botón B? ¿Qué hace el botón C? ¿Con cuál disparo? ¿Con cuál tal? ¿Con cuál me hago con botar? ¿Listo? ¿Si estamos o no? Entonces estoy haciendo eso. Les estoy enseñando cómo se hacen los combos. Teta es la dirección. Esta puntica, o sea, hacia donde apunta la cabeza de la flecha, se llama el sentido. Eso es lo que le da el sentido. Este es el famoso sentido. El sentido, ¿listo? Entonces va dirección y sentido. Me falta decir que es que la magnitud, ¿sí? Obviamente esas cosas también tienen ecuación, es decir, esas cosas también tienen ecuación, ¿no? Bueno, el sentido no tanto, el sentido sí es más como hacia donde apunta la flechita y ya está. O sea, este es un sentido y digamos que si la flechita viene hacia acá, pues será otro ¿qué? Otro sentido y ya, no es más, sí, ahí no hay mucho que decir. De hecho, uno puede garantizar que el sentido tiene una dirección importante o tiene una relación directa con el ángulo, porque si uno cambia el ángulo, pues también cambia el ¿qué? El sentido, ¿está claro? Es eso. Y la magnitud es el tamaño de la flecha, o sea, qué tan larga es la flecha, ¿sí? Eso es la magnitud, qué tan grande es la flecha. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, generalmente el tamaño se le denota así, pilas con el tamaño. Una cosa es el vector.